Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de responsabilidad civil organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Max Salazar Gallegos, quien nos va a exponer el tema de responsabilidad de los directores de sociedades. El doctor Max Salazar es abogado, árbitro y especialista en Derecho Civil y Mercantil, profesor universitario desde 1999 en la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú en los cursos de Derecho Societario, Registro de Personas Jurídicas Societarias, Responsabilidad Civil, entre otros cursos. Ha publicado más de 80 artículos en revistas y libros de derecho especializados. Ha participado como ponente en diversas conferencias públicas y privadas. Es miembro fundador del Club de Derecho Societario y miembro del Grupo de Investigación de Derecho Privado y Mercado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estimado doctor Max Salazar Gallegos, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado nuevamente la invitación de participar como ponente en este curso de responsabilidad civil. Estamos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, estimado doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias por la calurosa bienvenida. Siempre un placer estar aquí y abreviar en estos 50 minutos aproximadamente el tema que viene a colación. Es un tema sobre el cual he escrito, pero la particularidad es que no se ha tocado, tanto la jurisprudencia como la doctrina no se ha ocupado de él con la profundidad ni tampoco la cantidad de veces que ha debido hacerlo, en la medida que se trata de un tema fundamental y además de que es transversal a todas las organizaciones societarias. Es un tema que tiene que ver con la participación de aquellos que tienen a su cargo la administración, la gestión de la sociedad y por tanto tienen una serie de funciones sobre particular, tienen una competencia concebida por la ley y, en consecuencia, también responden por los actos que realicen al interior de esos órganos o en la posición jurídica que asuman dentro de la sociedad, en tanto ocasionen daños o existe una pérdida de confianza respecto de la función que cumplen dentro de una organización corporativa. Bien, para entender esto de manera meridianamente fácil, sencilla, una aproximación poco compleja en realidad, es primero entender cómo funciona la responsabilidad civil. Es decir, para conversar sobre responsabilidad civil corporativa y en este caso responsabilidad civil de los directores de una sociedad y de los gestores en general, primero hay que entender cómo es que se diferencia o cómo es que se asimila, es decir, qué cuestiones son idénticas, qué cuestiones son separadas, qué cuestiones traemos de los juicios ordinarios y qué cosas sí se especializan en materia de sociedades. Y acá hay una cuestión primera, elemental. El juicio de responsabilidad civil de un administrador, en este caso de un director de una sociedad anónima, es exactamente el mismo que una persona ordinaria. Es decir, no existen dos juicios de responsabilidad civil diferenciados. Esto es una cuestión que parecería obvia, pero no es necesariamente así. En algunos lugares se han hecho ya resoluciones que han modificado determinadas reglas de derecho, en este caso comerciales o mercantiles, y en otros casos ha existido jurisprudencia alrededor de este tema. En el Perú, el juicio de responsabilidad civil es único, es decir, es transversal tanto a la sede laboral, a la sede penal, a la sede civil, a la sede arbitral, en lo que tiene que ver con buscar la responsabilidad de una persona que ha ocupado una posición jurídica en determinada situación y por tanto debe responder en consecuencia. ¿Qué es lo que hace un juicio de responsabilidad civil? Básicamente busca ciertos elementos que son consustanciales y que tienen que estar presentes para poder determinar responsabilidad. ¿Cuáles son los elementos fundamentales, ordinarios y comunes? Primero, el daño, evidentemente. Es decir, que se haya ocasionado un daño a la sociedad. Segundo,
que efectivamente exista una relación de causalidad, un nexo causal, si lo quieren decir así, entre ese daño y la sociedad. Tercero, que existe un factor de atribución, es decir, que a guisa de qué es que efectivamente se va a responder. En este caso, nos vamos a referir o nos estamos refiriendo exclusivamente a la responsabilidad que tienen los gestores respecto a la sociedad y los daños que puedan producir en la misma. Esos casos de responsabilidad y estos casos que nosotros estamos analizando con claridad se refieren a una responsabilidad de orden personal. Entonces, el factor de atribución es de carácter subjetivo, es decir, van a responder por la diligencia que hayan aportado en la realización de sus actividades. Por tanto, deberán verificar qué es lo que señala la ley sobre el particular. Si queremos ir a lo que señala la doctrina en general, ya habríamos pasado por todos los elementos correspondientes al juicio de responsabilidad civil. Si queremos ver de cerca qué es lo que señalan las sentencias casatorias, qué es lo que señala la función jurisdiccional en el Perú, entonces tendríamos que añadir además la antijuricidad como un factor. Este es un tema que es discutible a nivel doctrinario. La ley, el Código Civil no señala que la antijuricidad sea explícitamente un factor o un elemento de la responsabilidad civil, pero se entiende que lo es en tanto se está violentando una regla de derecho específica o una regla de derecho general. Y si bien es cierto, la doctrina no es pacífica sobre el particular, las casaciones sí lo son. Básicamente, la antijuricidad forma parte del juicio de responsabilidad. Bien, entonces estos elementos de la responsabilidad civil son de recibo, decíamos, tanto cuando se analiza la responsabilidad civil en sede penal, cuando se analiza la responsabilidad civil en sede laboral, cuando se analiza la responsabilidad civil en sede judicial ordinaria, cuando se analiza la responsabilidad civil en sede arbitral. Decía yo también que esto podría tener alguna variación en alguna otra jurisdicción, sí, particularmente en Delaware, en España, en algunas jurisdicciones se han aprobado algunas reglas determinadas, claras, sobre un juicio de responsabilidad civil particular, que es el juicio de la regla de juicio, que es la regla de juicio empresarial, valga la redundancia. Esto es que no se aplica un juicio de responsabilidad civil en función a los elementos que hemos mencionado necesariamente, sino que el tema es muchísimo más objetivo, verificándose si es que se cumplen ciertas condiciones en las actuaciones de los gestores empresariales, básicamente en este caso los directores. No me voy a referir a otro tipo de gestores empresariales, solamente me estoy refiriendo en este caso a los directores. Allí se analizan cuestiones como la discrecionalidad empresarial, la posición de los jueces, que es distinta a la de una persona que efectivamente toma decisiones riesgosas. El mismo hecho de que efectivamente la actividad empresarial implica tomar decisiones de riesgo, el mismo hecho de que no se puede analizar los hechos de la misma manera que en el momento determinado cuando se toma la decisión, que hay ciertos factores que inciden en el análisis conductual, temporal de las personas, y el hecho de que existen ciertas formalidades acotadas a un determinado segmento, en este caso el empresarial, y que deben cumplirse sustancialmente para tomar y adoptar una decisión. ¿Qué duda cabe que los directorios toman decisiones, forman parte de un órgano de una determinada corporación, en este caso sociedades anónimas, y ocupan una posición jurídica, y eso implica una competencia específica. Luego implica también unas funciones específicas, y estas funciones son diferenciadas al resto de órganos y evidentemente tienen que responder por esas funciones. Pero que esas funciones implican una gestión puntual que está establecida en la ley y en los estatutos, que en teoría no deberían interferir con las demás funciones, ni nadie debería interferir con las funciones del órgano, y que además, y por supuesto, se toma sobre bases informadas, implica un actuar profesional e implica una serie de formalidades alrededor de las tomas de decisiones, ¿no?
para nadie es una cuestión ignota el hecho de que para adoptar una decisión en un directorio tiene que existir primero una convocatoria, la convocatoria es sumamente formal, y que efectivamente se debe reunir la cantidad de miembros necesarios para hacer quórum y se debe deliberar y tomar decisiones en función a una votación también y a unas mayorías determinadas, insisto nuevamente, por ley y estatuto, ¿no? Y que además, adicionalmente, las decisiones se materializan básicamente en un acta. Esa es una cuestión muy particular de la ley peruana también, sobre la cual yo he escrito y he puesto de manifiesto el hecho de que el acta propiamente dicha, la decisión propiamente dicha, se materializa en un acta y que efectivamente la ley exige que eso esté materializado de esa manera y que el acto jurídico, por tanto societario, que tiene que ver con una decisión orgánica, se pueda oponer y pueda ser realizable, pueda ser ejecutable una vez que efectivamente esto se ha materializado en el acta propiamente dicha, salvo con excepción sea dicha, según la ley, de que esté presente un notario, ¿no? Quien puede dejar constancia de que eso ha ocurrido así. Eso es una cuestión excepcional, fundamental, que efectivamente lo señala la ley de manera precisa. Pero, nuevamente, los juicios de responsabilidad civil y empresarial en otras partes del mundo, y mencioné Delaware, se hacen en función a una regla de juicio empresarial especial que se aparta del canon que yo acabo de mencionar, que es transversal y que es el que se exige en el Perú, es el que existe actualmente en el Perú hasta la fecha y que es transversal a todas las sedes que he mencionado. Digo y hago el estrés sobre que efectivamente ese es el juicio empresarial que rige hasta la fecha en el Perú, porque como todos habrán podido comprobar, el anteproyecto de Ley General de Sociedades que viene ya desde el año 2018, que ha sido revisado y nuevamente está siendo revisado, propone que la regla del juicio empresarial, que es una construcción, insisto, de carácter doctrinario jurisprudencial en la jurisdicción de Delaware, sea adoptada por la Ley General de Sociedades Peruana, con lo cual tendríamos dos juicios de responsabilidad civil en el Perú. Uno muy particular para sociedades y el general para el resto de temas, como ya lo he mencionado expresamente. Bien, pero hoy está vigente, como decíamos, el juicio de responsabilidad ordinario y que implica entender los elementos que he mencionado en general. Dos, aparte de que existe un único juicio de responsabilidad civil y la Ley General de Sociedades Peruana, el día de hoy, su texto, la reglamentación, no explica, ni aplica, ni introduce ningún otro juicio de responsabilidad. El daño también es concebido de la misma forma, ¿sí? No hay excepciones a las categorías de daños. Los daños que sustenta el Código Civil y que tenemos por claro de orden civil constituidos en el Perú también son los mismos, son las categorías de daño que aplican para la sede empresarial. No hay una serie de daños o no hay una tipología específica y concreta o apartada de la tipología general. Entonces, las categorías de daños con claridad son los mismos aplicables, los que son los cuales no hay discusión, el procesante, el daño emergente y el daño moral. El daño a la persona podríamos conversarlo, pero en todo caso es claro que esta lista de daños que hoy día se encuentra vigente en el Perú, con claridad aplican a las sociedades y con claridad podrían ser producidos por alguno de los órganos, en este caso por el director. Tres, adicionalmente, tenemos que existe una tasación de culpa, una gradualidad de culpa en el Código Civil, desde un punto de vista muy puntual, que señala que existe una gradualidad desde la culpa leve, la culpa grave y el dolo. Siendo que el dolo es discutible, ¿correcto? Porque creo que podríamos conversar sobre el particular, pero el dolo no entraría dentro de la misma sistemática en la medida de que tanto en la culpa leve como en la culpa grave existe la posibilidad de verificar si se actuó o no con la diligencia requerida para el caso concreto y si efectivamente importa apuntar una gravedad sobre dicha actuación. En el caso del dolo,
difícilmente podríamos hablar de aquello, en tanto el dolo no implica una manifestación o una expectativa de encontrar una diligencia ajustada al caso concreto, porque el dolo implica justamente lo contrario, es decir, actuar en la medida de provocar un daño, pero además de quererlo, es decir, con el ánimo de provocarlo. Luego, en consecuencia, no habría por dónde dejar de discutir o que no se haga la excepción en el caso concreto. Entonces, nuevamente, podríamos discutir si el dolo forma parte de él. En el caso concreto, adicionalmente, tenemos que ver si efectivamente esto se aplica a sociedades, es decir, si esta graduación aplica a sociedades o no. Y lo cierto es que no aplica a sociedades. Ahí tenemos una primera diferencia fundamental. Y no solamente no aplica a sociedades, sino que la Ley General de Sociedades no tiene una norma transversal. Es decir, dentro de los 49 primeros artículos de la Ley General de Sociedades que se detallan o se esgrimen la parte general de esta ley y que señala cuáles son las reglas aplicables, insisto nuevamente, de manera transversal a todas las sociedades, no se establece una gradualidad. La gradualidad, en este caso, la encontramos para el órgano que estamos verificando, del tipo legal que estamos verificando específicamente, es decir, directores en sociedades anónimas, la encontramos en la regulación específica de sociedades anónimas. Y esa gradualidad es distinta a la que señala la ley ordinaria, es decir, el Código Civil. Esa gradualidad va por la culpa grave, el dolo, el abuso de facultades. Entonces, y en ejecución de obligaciones. Es una cuestión extraña. Primero, la primera observación que uno puede hacer es señalar que efectivamente los directores de sociedades no responden por culpa leve. Una cuestión particular en el caso peruano, es decir, en todas partes del mundo eso no ocurre así. En Delaware se ocurre. Es decir, en Delaware efectivamente la culpa leve no es materia de análisis, se responde a partir de la culpa grave. Pero estamos hablando de Delaware como una circunscripción territorial y además una jurisdicción y una ley especial, la Ley General Corporativa de Delaware, que aplica a un caso concreto en funciones históricas, económicas y normativas muy concretas, ¿no? Con la especialidad que tiene Delaware, con el hecho de que se trata de un paraíso fiscal, con el hecho de que efectivamente se producen o se generan ciertos beneficios a favor de esa jurisdicción y de aquellos que están constituidos en esa jurisdicción, con un tribunal también súper y altamente especializado en materia societaria. En otras partes del mundo eso no ocurre así. O sea, los directores responden por culpa leve. En este caso no. La Ley General de Sociedades Peruana efectivamente elimina la culpa leve de la gradualidad. No solamente ello. Adicionalmente, asume como parte de esta graduación algunos hechos que no tienen nada que ver con la graduación. Si en la graduación ordinaria ya podíamos discutir el tema del dolo, en la graduación de sociedades es altamente discutible, sino totalmente ajeno el tema o la clasificación del abuso de facultades, ¿no? El abuso de facultades, con claridad, es una especie del género abuso del derecho. No tiene nada que ver con la graduación. Es decir, es absolutamente ajeno a la graduación. Entonces, ahí ya tenemos otra cuestión esencial. Otra cuestión que se distancia, importante, es tener en consideración que en el eje ordinario, es decir, en el Código Civil, básicamente la regla general sobre responsabilidad civil, tenemos el hecho de que no existe un estándar o un modelo al cual aplicar. Es decir, no hay estándares o modelos a los cuales referirse. La ley no se refiere, ni predica, ni expresa, ni menciona en ninguna parte ningún tipo de modelo o estándar aplicable. Entonces, alguien que mencione que uno debe comportarse o que el término aquí es el de el buen padre de familia, una figura absolutamente que viene del derecho romano,
y que hoy día ha sido reemplazada en la mayoría de jurisdicciones, o una gran parte de jurisdicciones, por la de persona razonable, no aplica porque, por lo menos desde un punto de vista estrictamente legal, literal, porque no aparece en el código. O sea, no hay un estándar, no hay un modelo de conducta. Sin embargo, la Ley General de Sociedades sí tiene un estándar y modelo de conducta. La Ley General de Sociedades sí establece un estándar específico concreto de conducta, que es el ordenado comerciante y además el representante leal. Podemos partir ahí otras cuestiones esenciales que las podríamos conversar en otro momento, que son mucho más extensas. De hecho, estoy generando una cuestión muy concreta, lo estoy haciendo súper resumido, el tema da para mucho más, pero dado el tiempo, lo estoy haciendo muy corto. Lo cierto es que, nuevamente, el Código Civil no mantiene ningún tipo de estándar, no hay un modelo de conducta al cual referirse, y la Ley General de Sociedades sí tiene un modelo de conducta al cual referirse, y este modelo es el ordenado comercial. Ahí hay que hacer el hincapié fundamental, y esto a mí yo lo he mencionado también en más de en una ocasión por escrito, lo he puesto, que ese estándar de conducta es un estándar profesional, no es un estándar ordinario. Es decir, el ordenado comerciante ni siquiera puede equipararse a la persona razonable o al buen padre de familia. De ninguna manera es equiparable. El estándar de persona razonable, incluso si lo tuviéramos, de hecho no lo tenemos, eso ha quedado claramente establecido, es un estándar civil ordinario. Desde un punto de vista, podríamos conversarlo, teórico. El estándar del ordenado comerciante es un estándar claramente profesional. No tiene nada que ver uno con otro. Estamos hablando de actividad comercial mercantil respecto a actividades ordinarias. Las actividades ordinarias no tienen que ver con las actividades mercantiles. Son completamente distintas. Justamente por eso, el repaso que yo hacía al inicio de cuáles son los parámetros objetivos que se toman en consideración o que toma en consideración un juez en otra jurisdicción, por ejemplo, que está basado en la regla de juicio empresarial, para determinar si existe o no culpa, por tanto, obligación de responder ante un daño por parte de un director, de una sociedad. El tema es absolutamente diferenciado. No son comparables. O sea, podrían ser comparables, pero comparables en el sentido de que son modelos. Pero los modelos, efectivamente, tienen una naturaleza específica que se amolda al caso determinado. No es lo mismo una sociedad que actividades ordinarias y comunes y las obligaciones ordinarias y comunes que una persona común y corriente también adopta en su vida ordinaria. Entonces, hay diferencias sustanciales. El hecho de que en el Código Civil el análisis de la responsabilidad civil, tomando otra regla más, se haga en concreto, es decir, el análisis de responsabilidad civil en todos los casos se determina en función a las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Y eso es nuevamente también una regla transversal. No es óbice para que se haga lo mismo en materia societaria y de parte de directores, ¿no? Aplicado a directores. El hecho de que exista un modelo de conducta en la Ley General de Sociedades y por tanto eso determine que haya un análisis en abstracto, claro, tengo que verificar qué es lo que haría un profesional, por tanto, un ordenado comerciante en la circunstancia, en esa sociedad. No de ninguna manera excluye el estándar, o perdón, la aplicación de un análisis concreto. Entonces, se puede aplicar un análisis inconcreto y un análisis inabstracto a la misma situación. De hecho, en otros países efectivamente es así. La doctrina y la ley están en esa misma línea. Es decir, se establece que efectivamente se hace un análisis en concreto y además se hace un análisis en abstracto. Verbigracia, con claridad, la legislación argentina y la jurisprudencia argentina sobre el particular. Entonces, allí hay un análisis sobre el tema en abstracto y también en concreto. Ahí hay una diferencia esencial. Luego, también, y aclarando posiciones sobre
estos aspectos, hay que tomar en consideración que el Código Civil y la Ley General de Sociedades son dos leyes que se apartan. El Código Civil es una ley ordinaria y la Ley General de Sociedades es una ley especial. Entonces, nuevamente, las normas, sobre esto quiero hacer mucho estrés, las normas que están en la Ley General de Sociedades para aplicación en los casos de responsabilidad civil son normas especiales que se viabilizan en estos aspectos especiales de estas estructuras especiales que constituyen las sociedades. En el caso de los directores de sociedades anónimas, es una posición especial en un tipo legal especial. Luego se aplica en consideración. Otro aspecto que hay que tomar en consideración y de relevancia, el Código Civil tampoco hace una distinción, como algunas personas o alguna teoría pudiera querer hacerla, entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Las obligaciones de medio y de resultado, el código no hace una distinción sobre el particular. No dice, bien, sabemos que esto inició en Francia, pero en el Perú eso no ha tenido recibo. Eso no se ha traducido en una legislación particular. No está en la legislación ordinaria, ni tampoco está en la legislación especial. Es decir, no ocurre que las reglas de ordinario en el análisis de obligaciones y contratos en el Código Civil ni de acto jurídico determinen una distinción entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado. La Ley General de Sociedades tampoco lo hace, ¿sí? ¿Podemos encontrar alguna teoría sobre el particular? Sí, por supuesto, hay muchísima teoría. Y podemos encontrar regulación sobre el particular. En el extranjero es amplio. En el Perú, lo más cercano, yo diría, a estos temas de obligaciones, lo encontramos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que tiene una norma específica y concreta que efectivamente hace la distinción. Pero nuevamente, el Código de Protección y Defensa del Consumidor es una norma de recibo en esa instancia especial, ¿sí? Un contrato civil, un contrato ordinario, un contrato típico, un contrato nominado, puede ser asimismo contenido para actos de comercio y asimismo puede constituirse también en un contrato de consumo y por tanto le es aplicación las normas correspondientes en la instancia respectiva. En sede administrativa, en casos de protección al consumidor, podría verificarse esta distinción. Sede ordinaria, Código Civil, esa distinción es inexistente. De hecho, la teoría dice que todas las obligaciones, incluso las de resultado, implican la realización de algún tipo de diligencia. Algo hay que hacer, con lo cual estoy de acuerdo. Pero en la Ley General de Sociedades sucede lo mismo. Es decir, no hay una distinción entre obligaciones de medio y resultado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas asumen que efectivamente las obligaciones de un gestor societario, de un director o de un directorio, ya sea que uno ocupe una posición dentro de un órgano de carácter colectivo o dentro de un órgano de carácter unipersonal, sus obligaciones son de medios. Y eso es una cuestión que, insisto nuevamente, se puede analizar desde el punto de vista teórico, pero no está expresado en la ley, ni en el Código Civil, ni en la Ley General de Sociedades. Eso desaparece del espectro. ¿Podría sustentar un argumento? Sí, podría sustentar un argumento, nuevamente, argumentar sobre el particular, no va más allá de eso. Otra cuestión que hay que tener en consideración sobre estos aspectos es el hecho que en el mundo civil ordinario y en general, además, en el resto de sedes, estábamos hablando de la sede laboral, de la sede penal, de la sede civil ordinaria, de la sede arbitral, en todos los casos, sin importar la especialidad de la regulación, cuando se producen daños de orden civil y hay que reparar, se analiza conforme a las reglas civiles ordinarias. En sociedades ocurre, o debería ocurrir, en teoría lo mismo, con las distinciones que he mencionado.
Es decir, hay unas decisiones particulares, hay una serie de características que hay que tomar en consideración, que no son similares, que no son idénticas y que justamente verifican la especialidad. Una de estas, otra de las diferencias es que en las obligaciones ordinarias, las obligaciones comunes, sobre todo en las contractuales, porque las obligaciones también pueden surgir ex lege y pueden surgir también de actos jurídicos unilaterales o de otro tipo de situaciones jurídicas. Lo cierto es que cuando uno ingresa en un contrato y se genera una obligación, y nuevamente estamos hablando de un factor subjetivo, para analizar esto, normalmente hay un intercambio. Se genera una relación de intercambio donde hay intereses contrapuestos. Intereses contrapuestos para cumplir de manera individual, pero con un interés común de que efectivamente el contrato se lleve a cabo. Es decir, cada uno tiene un interés personal, ahí están los intereses contrapuestos, pero hay un interés también común de que se lleve a cabo y que se ejecute el contrato conforme a las reglas establecidas y, por tanto, la obligación de al lugar. Esto no ocurre en sociedades. Esto es una gran diferencia también con sociedades. Es decir, no, cuando uno asume un puesto, la posición jurídica dentro de un órgano, dicho sea de paso, no es una relación de mandato alguna, no es simplemente una posición orgánica, no se debe confundir al órgano con la persona que ocupa el lugar dentro del órgano, son dos cosas totalmente distintas. Justamente por eso, insisto nuevamente, aquí no hay un mandato, porque no hay un contrato de la persona jurídica consigo misma, con parte de su estructura, como es el directorio. Sí lo hay con la persona, sí lo puede haber con la persona que ocupa el puesto. Luego, nuevamente, la posición jurídica, el puesto que ocupo como persona natural, aplica a la obligación. Pero con certeza, no hay un intercambio. Es decir, el intercambio que puede haber no es el mismo que se genera en obligaciones comunes, si es que queremos ver un intercambio. En obligaciones nuevamente comunes, contraídas bajo una relación ordinaria contractual, incluso empresarial, entre diferentes personas jurídicas o entre personas jurídicas con proveedores, incluso con consumidores usuarios, hay un intercambio de bienes, normalmente dinero, por algún servicio o algún bien. En el caso de los gestores societarios, eso no ocurre. En el caso del gestor societario y en el caso de la posición del director, asume un cargo al interior de la sociedad sin poner a cambio un bien. Entonces, lo que pone son sus servicios. Y los servicios son los que están contratados a favor de la sociedad. Entonces, estos servicios son los que efectivamente presta el director a favor de la sociedad y por lo cual recibe normalmente un pago. Recibe algún tipo, ya sea bajo una relación jurídica que puede ser de orden laboral o puede ser de orden civil, ¿sí? Pero no es el mismo intercambio nuevamente que ocurre en contratos ordinarios. Los intercambios no son. No hay, en teoría, y esta es la parte fundamental, posiciones estratégicas alrededor. ¿Sí? O sea, la cuestión es muy diferente dentro de una relación jurídica societaria. En relaciones de intercambio comunes y corrientes, las posiciones de los contratantes, y en este caso son las partes asumen posición estratégica para negociar, es probable que asuman una posición estratégica meridiana para ejecutar y también una posición estratégica postcontractual, al margen de las reglas de la responsabilidad in contraendo, la responsabilidad obligacional contractual y la responsabilidad que pueda caer postcontractual. Más allá de eso, y por supuesto todas regidas por la buena fe, más allá de eso, la situación es muy distinta en sociedades. Justamente por eso, estos contratos o la contratación o la obligación que ocurre en sede societaria no aplica a estas miradas o estas posiciones estratégicas de parte de los directores. Desde un punto de vista estrictamente económico, y para ver este tema muchísimo más claro,
me parece más viable verlo así. Los economistas, yo siempre lo he señalado, y de hecho estarán ustedes de acuerdo, y a los cuales admiro mucho, leo muchos temas de economía. Los economistas con claridad ven a las sociedades como contratos. En el entendimiento común de relaciones de intercambio, está claro que desde un punto de vista económico estos son nexos contractuales, ¿no? Como una de las teorías que ayuda a explicar cómo ocurren los intercambios y cómo ocurre la estructura y para qué sirve la estructura de una sociedad. Yo no creo que las sociedades sean contratos, lo he explicado y lo he puesto por escrito. No voy a explayarme sobre el particular, pero sí se entiende con claridad que en el régimen ordinario, cuando yo ingreso en una relación contractual, evidentemente de orden obligacional, yo establezco la ingeniería contractual, la determino yo con la otra parte. Y nuevamente hago el estrés sobre partes. Entonces ahí se establece cuáles son las obligaciones de cada quien, cómo se van a generar y cuáles serán las prestaciones. En las relaciones jurídicas societarias eso no ocurre de esa manera como veníamos diciendo. De hecho, no se dice que hay partes. No habrían partes. No habrían partes en particular porque como yo, como director, planteándome esa posición, ocupo justamente, valga la redundancia, una posición jurídica dentro de un órgano que forma parte de la estructura organizacional de la sociedad, no soy parte ajena y no soy parte interesada con un interés particular distinto al de la propia sociedad, sino que ocupo una posición jurídica que implica satisfacer el interés de la sociedad. Entonces, a mí me contratan y se genera una relación obligacional en base a un interés que es privativo, único y excluyente de la sociedad. Además, no existe normalmente, esto puede ser visto con matices, entre más grande es la sociedad, este tema se puede matizar. No existe normalmente una negociación que implique justamente determinar partidas concretas, obligaciones concretas que sean distantes, es decir, que estén en lados distintos del tablero y que por tanto sean opuestas, como ocurre en las relaciones jurídicas obligacionales ordinarias. Esto no ocurre en las relaciones societarias. Entonces, como eso no ocurre en las relaciones societarias y los directores ocupan una posición que es consustancial a la estructura propia de la sociedad, y esa posición es orgánica, pues, nuevamente, que es consecuencia lógica de lo otro, no hay intereses diferenciados. Por el contrario, insisto nuevamente, el interés es el mismo. Si el interés es el mismo y no hay esta negociación y no hay este contrato propiamente dicho y estas estipulaciones claras, quien completa ese contrato desde un punto de vista económico es la ley. ¿Y qué es lo que señala la ley? Justamente verifica y modifica lo que señala en contratos el Código Civil para las obligaciones ordinarias, la buena fe, por los deberes fiduciarios. Entonces yo modifico lo que es buena fe, en realidad lo modifico, no es que lo modifique en realidad, lo que sucede es que lo estoy envolviendo bajo otra estructura. En vez de decir buena fe, yo me refiero y estipulo deberes fiduciarios. Estos deberes fiduciarios derivan. En realidad no es que haya una modificación propiamente dicha, no hay un cambio estructural en la relación jurídica de esa gravedad, sino que lo que se determina es que esto se modula. Se modula justamente por la especial relación jurídica que se establece entre la posición administradora con la sociedad. Entonces, el administrador, el gestor, en este caso, parte de un directorio, lo que hace es responder a esa regla de derecho que establece el estándar del ordenado comercial. El estándar del ordenado comerciante está claramente determinado y definido
por un modelo, pero además que ese modelo responde a un deber específico fiduciario, ¿sí? Lo que los americanos llaman el duty of care, el deber de cuidado. Y cuando se verifica adicionalmente que es ordenado comerciante y dice la regla expresamente, la regla, perdón, dice representante leal, verifica otro deber fiduciario, que es el duty of loyalty, que es el deber de lealtad. Con claridad en las relaciones jurídicas ordinarias, obligacionales, hay deberes que vienen dispuestos por la buena fe. Totalmente de acuerdo con lo que se expuso en la Comisión Revisora del Código Civil de elevar la buena fe a categoría jurídica de principio general y establecerlo dentro del título preliminar del Código. Tenemos claridad en que hay normas en actos jurídicos y en contratos dentro del Código Civil que establecen la buena fe como el parámetro de conducta. Que esto, desde un punto de vista teórico, lo conozcamos de manera transversal a todas las relaciones jurídicas, estoy absolutamente de acuerdo, así debe ser. Y es como tiene que ser. Nuestra realidad social apunta a otro lado, eso ya es un problema de orden interno y un problema cívico, pero desde un punto de vista técnico jurídico debería ser así. Quizás deberíamos pensar si tendríamos que exigirle más al Estado a efectos de que module el orden público, a efectos de que podamos cumplir con reglas mínimas de comportamiento dentro de nuestra comunidad, cosa que hoy día no se satisface. Creo que nadie podría estar en contra de lo que estoy mencionando. Pero lo cierto es que desde un punto de vista societario, el deber de lealtad es un deber muy poderoso y el deber de cuidado también. Y es el deber de cuidado y lealtad hacia la sociedad. No es hacia los socios, porque es hacia la sociedad directamente, indirectamente a los socios, que son los inversionistas y son los que tienen y mantienen la titularidad de los títulos representativos de participación social, en este caso acciones, dentro de una sociedad anónima. Esto modula las actuaciones de estas personas que forman parte de estos órganos. Y es en esa característica o esas características que he mencionado que deben ser consideradas. El tema es que la Ley General de Sociedades, y hablando de directores de sociedades, esto no es aplicable a todos los modelos. Las sociedades, en la Ley General de Sociedades hay 5 modelos. Yo sé que hay algunas personas que señalan que hay 7. Para mí hay 5. Las estructuras son muy concretas. Pero, insisto nuevamente, la regla no es transversal. No es transversal. La regla es diferenciada según los modelos, ¿sí? Y lo mismo ocurre con otras personas jurídicas. La Ley General de Cooperativas Peruana, todo esto lo he puesto por escrito, por supuesto. Hay artículos míos publicados sobre el particular. La Ley General de Cooperativas Peruana, por ejemplo, señala y se aplica y hace una remisión expresa a las normas de sociedades. El caso del gerente general de una sociedad, de sociedades anónimas. El caso del gerente general de una sociedad anónima, por ejemplo, también hay una regla establecida para su actuación como un ordenado comerciante. Sin embargo, no está establecida para que actúe como un representante leal. Es una cuestión curiosa. En el caso de las liquidaciones, a los liquidadores se les ha impuesto la misma regla, se les apareja como gerentes generales, sin perjuicio de los errores técnicos que existe en la Ley General de Sociedades, gruesos en la parte de disoluciones y liquidaciones, y adicionales en el resto de la ley para el tema de responsabilidad. Pero sí hay que ver cuál es la implicancia modular, es decir, la regla de derecho en cada uno de los modelos o los tipos societarios que existen. Sabemos que hay una tipología. Yo estoy refiriendo, y me he referido en estos minutos, estrictamente a un órgano societario concreto y específico
y que es consustancial también a un tipo societario concreto y específico. Sociedades hay muchas. Nuevamente, la ley general de sociedades tiene 5 tipos. Existe la ley de las SATs, existe la ley general de minería, que tiene 2 modelos de sociedades también. La ley de sociedades de beneficencia, que dice que también se rigen esas sociedades por la ley general de sociedades adicionalmente, aunque son un híbrido, porque también les son de aplicación las normas del Código Civil. Y así podríamos seguir. Existen muchas sociedades que se encuentran al margen de la ley general de sociedades, incluso con los directores de empresas del Estado, que sean sociedades. Entonces, el punto concreto es que la responsabilidad civil se analiza de manera diferenciada. Y la responsabilidad civil de los directores de sociedades es particular, es especial y está claramente definida en la Ley General de Sociedades para ese grupo, para ese tipo y para aquellos que ocupan esa posición jurídica en ese tipo de organizaciones. Eso yo siempre lo digo en clase. Tienen que analizar cada caso concreto y las situaciones además son diferenciadas, porque la Ley General de Sociedades también, entendámonos, es una regla que en teoría sirve para todo tipo y magnitud de actividad empresaria, o sea, micro, pequeña, mediana, grande, súper grande. Quizás por eso, a contramedida, se han estado dando reglas de derecho últimamente, en los últimos 3, 4 años, que aplican a modelos que implican la formalización de entes no formalizados o de la actividad comercial no formalizada a modelos que escapan a lo que señala la Ley General de Sociedades. Donde también habrá que ver cuál es la repercusión de las reglas de derecho de responsabilidad civil en cada una de esas instancias, ¿sí? Bien, me dieron unos minutos concretos, ese es el tema. Espero haber sido meridianamente claro y si existe alguna pregunta, encantado de responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes que el doctor con gusto lo responderá. Sí, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta y ya con eso damos por finalizada su sesión. Comparto los comentarios de los participantes que precisan excelente ponencia, doctor. Todo ha sido muy claro. Gracias por acompañarnos esta vez en una sesión de B-Lawyer. Siempre es un honor, siempre es un gusto poder escucharlo y poder aprender de usted, doctor, y que nos acompañe en B-Lawyer. Para nosotros es muy importante su participación en este curso de responsabilidad civil. Estamos profundamente agradecidos y esperamos en otra oportunidad volver a contar con su apoyo y consideración, estimado doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido señor. Como sabes, yo encantado de apoyarlos, siempre dispuesto a apoyarlos para difundir el conocimiento, ¿sí? Si quieren leer un poco más sobre el tema, en redes sociales tengo una página web personal, no la del estudio, mi página web personal, donde hay varios de mis artículos publicados y donde también tengo un blog donde escribo sobre estas cosas y donde hay varios temas que les pueden interesar. Una de las cuestiones que no dije ahora, que es importante porque, insisto, nuevamente resumido, es simple y llanamente sobre el alcance de esa responsabilidad civil, ¿no? Se responde por todos los daños producidos, ¿no? Por todo lo predecible. Ahí hay un tema también que se puede estudiar en materia societaria, ¿no? Que es cuál es la predictibilidad. En materia obligacional ordinaria hay una predictibilidad claramente trazada. En el caso de sociedades no existe una regla de derecho especial. Pero nuevamente, los temas se estudian por especialidad. Insisto, si quieren leerlo,
ponen simplemente Max Salazar Gallegos en Google, lo googlean y les va a salir. Tengo varios artículos en la academia, pero en mi página personal hay montones y están mis entradas al blog. Mañana voy a hacer una bien interesante que ojalá les guste, sobre una sentencia alemana justamente sobre temas de competencias y funciones de órganos sociales. Te agradezco nuevamente, doctor. Encantado de saludarte, encantado a todo el equipo, con todo el equipo de BillLawyer. Siempre encantado de estar con ustedes. Que tengan lindas noches ustedes y todos los participantes. Les deseo, si es que ya no hablamos después, lindas fiestas, que la pasen súper bien y el mayor de los éxitos para todos. Muchas gracias, estimado doctor. Igualmente, felices fiestas para usted. Que tenga una excelente. Gracias.